Buenos días, soy Luz Karime Castillo Montoya, estudiante de Investigación de Mercados, curso que tiene el código 102045 y pertenezco al grupo 97. Esta presentación corresponde a un informe final del Plan de Investigación de Mercados presentado a la tutora Elba Consuelo Telles de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El rol que escogí para este trabajo es el de asistente 2, encargado de recoger toda la referencia bibliográfica que RECIS necesita como soporte. Esta investigación de mercados sobre preferencia de hongos comestibles shiitake y orellana como alimento sustituto en comida de los colombianos es importante porque el cultivo de este tipo de hongos minimiza los problemas ambientales y permite reutilizar materiales críticos en la producción de alimentos. El anterior beneficio le generó inquietudes a la empresa Tata Foods porque ven en ellos una alternativa alimentaria que se puede comercializar para generar rentabilidad. En Colombia y otros países de Latinoamérica podrían ser no solo una alternativa de alimentación a bajo costo, sino una oportunidad de generar nuevos productos y mercados aún más si se tiene en cuenta que la producción de residuos agrícolas y agroindustriales en los países en desarrollo se calcula alrededor de 2.500 millones de toneladas al año. En consecuencia, como investigadores fuimos contratados por la Tata Foods para recolectar información a través de los habitantes bogotanos de los estratos 4, 5 y 6 y saber si ellos consumirían los hongos en sus comidas y los resultados que se obtuvieron le ayudaron a tomar la decisión de comercializarlos en este segmento de población. Como objetivo de la actividad general, se trata de conceptualizar los contenidos de la unidad 1 y 2 profundizados durante la realización de los trabajos colaborativos 1 y 2. Y como objetivos específicos encontramos realizar la fase de comunicación mediante informe final de la investigación realizada durante todo el curso, incluir las cartas de intención de compra de los potenciales compradores de los hongos comestibles. La investigación de mercados tiene diferentes fases. La primera de ellas es la fase de diseño, la cual inicia con la formulación del problema o aprovechamiento de oportunidades. Esta fase tiene dos pasos. El primero, el del descubrimiento, en el cual se plantea el problema y se formula. Para el caso específico, la Tata Foods tiene necesidad de valorar si los hongos shiitake y orellana son alternativa de alimentación deliciosa preferida por los estratos 4, 5 y 6 en Bogotá para producirlos y comercializarlos. Y en el paso de definición se definirán los objetivos de la investigación, tanto generales como específicos, y se hará el planteamiento de hipótesis. Retomando, entonces, el planteamiento de la actividad consiste en que la empresa, la Tata Foods, está interesada en incursionar en el mercado de los hongos comestibles que sirvan como sustituto o complemento de varios alimentos en los hogares bogotanos de los estratos 4, 5 y 6. Por tal motivo, nos encontramos como expertos contratados para que les realizáramos una investigación de mercado para determinar si la población objetivo prefiere este tipo de alimentos en sus comidas diarias. La formulación del problema es como sigue. ¿Cuánto prefieren los hongos shiitake y orellana como alimento sustituto los bogotanos que se ubican en los estratos 4, 5 y 6? El objetivo general de la investigación entonces es determinar la preferencia de los hongos comestibles shiitake y orellana como alimento sustituto de los bogotanos que se ubican en los estratos 4, 5 y 6. Como objetivos específicos tenemos, primero, definir hipótesis de la investigación. Segundo, identificar diseño metodológico con todos sus componentes
adecuado al objetivo de la investigación. Tercero, realizar trabajo de campo como medio para probar hipótesis. Y por último, definir conclusiones mediante las cuales la Tata Foods tomará decisiones. Las hipótesis planteadas fueron las siguientes. Los bogotanos de estratificación 4, 5 y 6 prefieren como alimento alternativo los hongos comestibles shiitake y orellana. La población objetivo está dispuesta a comprar los hongos comestibles en grandes superficies. El consumo de los hongos comestibles shiitake y orellana realizado por la población objetivo alcanza a 1.000 kilos semanales. La población objetivo estaría dispuesta a pagar entre 4.500 y 5.000 pesos por kilo de hongos comestibles shiitake y orellana. Los compradores de hongos comestibles en su mayoría son las mujeres bogotanas, estratificadas 4, 5 y 6. Bien, el segundo paso o etapa de la fase de diseño es la determinación del diseño. En esta se dan 2 pasos que consistió en definir el tipo de investigación, que para el caso es concluyente porque proporcionó evidencia concluyente sobre las hipótesis. Se valió del mercado descriptivo y de la investigación. Entonces, como método que siguió la investigación fue el descriptivo, y con este método se describió en forma cuantitativa las variables de interés que permitieron determinar qué, quién, cuándo, cuánto, dónde, cómo y por qué. La fase de preparación, que es la tercera de diseño, encontramos la información necesaria en la cual se identificaron las fuentes donde se obtuvo la información y también la forma como se abordó. Un segundo paso es el método de obtención. Aquí se definió la técnica y el instrumento. El tercer paso fue el diseño de la muestra, la cual quedó establecida como probabilística estratificada, y por último se diseña el cuestionario, el cual se estructurado teniendo en cuenta las variables que permitirían o permitieron comprobar las hipótesis. Desarrollando los anteriores pasos, tenemos que la información que se abordó fue la secundaria, porque se investigó sobre características, bondades y beneficios de los hongos, las empresas, la competencia, precios, indicadores de consumo, entre otros. Y para tal fin se abordaron revistas, periódicos e informes. Como información primaria, se recogió información directamente de la fuente, es decir, de viva voz de los bogotanos estratificados como 4, 5 y 6 a través del instrumento de la encuesta. Asimismo, el método de obtención de la información fue cuantitativo y consistió en una encuesta escrita con preguntas de respuesta cerrada realizadas de forma personal, estructurada, o sea, las preguntas se fijaron previamente en un cuestionario, así como el orden en que se debían de realizar. El instrumento seleccionado fue el cuestionario, el cual soportó la encuesta escrita. Este instrumento se aplicó a las personas que se encontraban en los centros comerciales ubicados en los barrios Chicó, Santa Bárbara Centro, Los Rosales, Santa Ana, El Refugio, La Cabrera, San José, Usaquén, Seminario, La Soledad y Bavaria. El tipo de muestreo corresponde al probabilístico estratificado, el cual es una variación del muestreo aleatorio simple. Se seleccionó este tipo de muestreo porque es una muestra con comportamientos propios de cada estrato socioeconómico 4, 5 y 6 de Bogotá. La población objetivo son los bogotanos de los estratos 4, 5 y 6, la cual, según datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ascendió a 1.032.325 habitantes. Es decir, el 14% de un total de población
de 7.467.804 habitantes. La distribución de la población objetivo por estratos se estableció así. Para el 4, 706.191 habitantes. El 5 con 195.873 habitantes. El 6 con 130.261 habitantes, para un total de 1.032.325 habitantes. La muestra fue calculada y se determinó que correspondía a 385 encuestas. Y la fórmula mediante la cual se calculó fue para población finita, donde N es el total de la población, Z el 1.96 al cuadrado, tiene que ver con para garantizar que la seguridad de los resultados de la encuesta esté en el 95%, la proporción P esperada es del 0.05, la Q igual a 1 menos P, que corresponde al otro 50%, o sea, 0.5 igual a 0.95, y la precisión del 5%. Para determinar la muestra probabilística estratificada, se hizo la distribución porcentual de la muestra, correspondiendo a cada estrato un número determinado de encuestas así: al 4, 262, al 5, 73, al 6, 60, para un total de 385 encuestas. El diseño del cuestionario fue como sigue. Entonces, se hizo una introducción diciendo: buenos días, buenas tardes, mi nombre es Luz Karime Castillo Montoya y estoy haciendo un estudio de mercado para la empresa La Tata Foods. ¿Me quiere ayudar respondiendo un cuestionario? No le quito más de 10 minutos, gracias. El objetivo que se le presentó a los entrevistados fue identificar la preferencia del consumo de hongos comestibles, shiitake y orellana como alimento sustituto en su hogar. Como variables para la base de datos, se tomó el nombre del entrevistado, la dirección, el teléfono, la fecha y hora de la entrevista y el nombre del entrevistador. Se les hizo la instrucción de que para cada pregunta formulada tenían dos opciones y debían de señalar en una. Las preguntas fueron: la primera, ¿ha consumido como alimento sustituto en sus comidas hongos comestibles, shiitake y orellana? Segundo, ¿compra hongos comestibles, shiitake y orellana en grandes superficies como por ejemplo Carulla? Tercero, ¿estaría dispuesto a consumir una vez a la semana hongos comestibles, shiitake y orellana? Cuarto, ¿estaría dispuesto a pagar en un precio de 5.000 pesos por libra de hongos comestibles, shiitake y orellana en las grandes superficies como por ejemplo Carulla? Quinto, ¿consumiría al menos 1 kilo de hongos comestibles, shiitake y orellana una vez por semana? Desde el punto de vista de las variables demográficas, se consultó la edad. Entonces se les pidió que marcaran en un rango de años entre 20 y 40, 41 y 60 y de 60 en adelante. Respecto al sexo, que señalaran si era masculino o femenino. En el ingreso, en cuál rango de ingresos mensuales se ubicaban: el primero de 1.400.000 a 2.800.000, el segundo de 2.801.000 a 5.600.000 y el tercero de 5.601.000 en adelante. Respecto a la ocupación, debían seleccionar si eran trabajadores, independientes o amas de casa, y se agradeció por la participación. La segunda fase de la investigación es de búsqueda y comprende dos pasos previos, que son la planificación de la investigación. En esta etapa se incluyó determinar los tiempos, costos y el alcance, y actividades, por supuesto,
La preparación de los encuestadores, en la cual se seleccionaron y se capacitaron teniendo en cuenta su perfil. Otros dos pasos considerados en este trabajo de búsqueda, el cual pues responde a una fase denominada trabajo de campo, fue la aplicación de las encuestas, a partir de las cuales se consultaron todos los aspectos importantes para lograr resultados veraces y confiables, y se hizo el control del trabajo de campo, o sea, la verificación de aspectos y resultados del mismo. En el orden que fueron presentados, los logros fueron los siguientes. Respecto a la planificación de la investigación, los barrios de Bogotá en los cuales se realizó el trabajo de campo fueron el Chicó, Santa Bárbara Centro, Los Rosales, Santa Ana, El Refugio, La Cabrera, San José, Usaquén, Seminario, La Soledad y Bavaria. Los encuestadores debían aleatoriamente tocar en las viviendas y encontrar disposición por parte de los mayores responsables de las compras de alimentos para que respondieran la encuesta, hasta completar la cuota que correspondió a cada encuestador. La planificación de la investigación se realizó durante 6 meses. Esta investigación tuvo en cuenta cada una de las actividades que se realizaban en cada una de las fases importantes de la investigación. Por ejemplo, en la fase de búsqueda se tuvo en cuenta que el trabajo de campo se hacía durante 3 meses, donde la planificación de la investigación duraba 1 mes, la preparación de los encuestadores duraba 60 días, 30 días para la selección y 30 días para la capacitación. En cuanto a la aplicación de las encuestas, estas demorarían 30 días. El control del trabajo de campo se haría durante el tiempo de la aplicación de la encuesta, o sea, 30 días. La fase de análisis se estimó que duraría 60 días, que en esta el procesamiento de la información sería de 30 días y comprendería edición, codificación, diseño de base de datos, evaluación y verificación. En realidad, cada una de esas actividades se cumplieron a satisfacción. Y la tabulación y análisis o interpretación de los resultados se realizó en el último mes, o sea, en el 6º mes, durante 30 días. La investigación tuvo un costo total de 3.950.000 pesos, donde para el trabajo de campo del trabajo que realizaron los encuestadores tuvo un costo de 1.950.000 pesos y el valor del analista 2 millones de pesos. El total de horas utilizado fueron 195 horas y lo realizaron 25 encuestadores. Cada hora por encuestador tuvo un valor de 10.000 pesos. En cuanto al segundo paso del trabajo de campo, que es la preparación de los encuestadores, fue así. La capacitación se hizo sobre los siguientes tópicos: que la encuesta finalizó y agradecieron a los participantes, cómo ganar la cooperación de los encuestados, cómo se deben formular las preguntas, cómo enfocarse en el contenido específico de la pregunta, utilizar todos el mismo formato, cuestionario de preguntas, cómo informar. Y la selección se tuvo en cuenta el siguiente perfil para seleccionar el equipo. En todo caso, hubo tres grupos de indicadores o condiciones que debían de cumplir los seleccionados, donde el peso relativo para el primer grupo, que comprendía formación y educación, fue de 40%, o sea, los seleccionados debían de ser estudiantes del SENA de Mercadotecnia o
universitarios con estudios en investigación de mercados y con experiencia en aplicación de encuestas para conocer comportamientos del consumidor. El cuarto peso relativo del 40% correspondió a la aplicación de la encuesta para conocer gustos, preferencias, hábitos de consumo, hábitos de compra, intención de compra y compra. Estos entrevistadores debían de tener experiencia en la aplicación de la encuesta para identificar en los comportamientos el tipo de variables que acabo de relacionar. Y por último, otro grupo que comprendía las habilidades blandas, tales como la capacidad para atraer la atención del encuestado, la destreza al momento de aplicar cuestionarios, la orientación al encuestado para que no genere sesgos, la dicción, presentación personal y buenos modales, con un peso del 20%, para un total de los tres pesos relativos del 60%. El trabajo de campo en su fase de aplicación de encuestas se realizó aplicando las 385 a las unidades muestrables establecidas en esta investigación de mercado, o sea, los bogotanos de los estratos 4, 5 y 6 de unos barrios específicos ya relacionados anteriormente. Por último, en la fase de búsqueda, en la fase de diseño, el control del trabajo de campo consistió en la supervisión que garantizó que los encuestadores aplicaran los procedimientos y técnicas frente a las cuales fueron capacitados. En el control del trabajo de campo se tuvo en cuenta control de calidad, correcciones, el control de muestreo, control de fraudes y el control de la oficina central. Bueno, ya concluidas las anteriores etapas de la fase de diseño, iniciamos la segunda fase del proceso de investigación de mercados que corresponde al análisis. En esta fase nos encontramos con 5 pasos incluidos o que desarrollan el procesamiento de la información, los cuales son edición, en donde se verifica que todos los aspectos de la encuesta son conformes o fueron conformes, el de codificación, que se establecieron los criterios según el tipo de encuesta, el diseño de la base de datos, que se estructuró una hoja de Excel con todas las variables que contenían las preguntas y también las opciones de respuesta, que la grabación de los resultados se tabuló en conformidad y se hicieron los gráficos respectivos, y en el paso de verificación que el procesamiento de la información fue correcta. En ese orden de ideas iniciamos profundizando el primer paso del procesamiento de la información, o sea, la edición, y aquí nos encontramos con que se revisaron las 385 encuestas para confirmar que los resultados obtenidos fueran válidos para el análisis e invalidar encuestas en caso de encontrar no conformidades en su aplicación. Todas las encuestas pasaron bien el control. Los aspectos analizados fueron que no falte ninguna hoja al cuestionario, todas las preguntas las hubieran contestado, las personas que respondieron el cuestionario fueron en realidad población objetivo, que respondieron las 385 personas que conformaron la muestra, que hubo coherencia en las respuestas claves. Se verificó, además, que no existía falsedad en las respuestas ni respuestas sospechosas. Se realizaron llamadas a algunos encuestados para determinar
que los encuestadores no falsificaron cuestionarios y que efectivamente el cuestionario fue realizado. Desde el punto de vista de la codificación, en la etapa de procesamiento de la información, las preguntas en la encuesta que contenían aspectos claves se codificaron con números arábigos del 1 al 5. Fueron preguntas dicotómicas con opciones sí y no, y las preguntas demográficas, edad correspondió a las 6, ingresos a la 8 y ocupación a la 9, con 3 alternativas de respuesta cada una. Estas se codificaron como A, B y C. Las 2 opciones de respuesta para sexo se codificaron como M masculino y F femenino. El primer bloque de respuesta fue que correspondía a los datos personales del encuestado, tales como nombre, dirección, teléfono, fecha, hora, y el nombre del entrevistador no se codificaron y fueron a una base de datos general de clientes potenciales. En fin, en este procesamiento de la información, el diseño de una base de datos era sumamente importante. Esta se realizó en una hoja de cálculo Excel, como puede usted visualizar en la siguiente tabla, las variables que la conformaron la base de datos están cada una conforme fueron extraídas de las preguntas, siendo la primera variable la de consumo, la segunda el beneficio, el tercero la frecuencia, el cuarto el precio, el quinto la disposición al consumo. Y como variables demográficas tenemos la edad, el sexo, el ingreso, la ocupación. En la primera columna identificamos en las filas una secuencia hasta alcanzar las 385 preguntas. En esta hoja de cálculo, a medida que se iba tabulando la información a cada encuestado, se iba ubicando la respuesta en sí, no, o señalando A, B, C en las demográficas. El quinto paso en el procesamiento de la información es el de verificación, donde los datos grabados se verifica que no contienen errores y se comprobó que los cuestionarios contienen respuestas coherentes y tampoco se evidenció influencia del entrevistador ni cuestionarios falsos. En la etapa de tabulación y análisis nos encontramos con la interpretación, donde los datos obtenidos en la encuesta se presentaron en gráficos mediante frecuencias absolutas y relativas y la tabulación corresponde al siguiente consolidado. O sea, fueron 385 encuestados, donde para la variable consumo 255 respondieron sí, 130 no. Para la determinación del beneficio, 300 respondieron sí, 85 no. La frecuencia de consumo, sí, respondieron 295 y no 90. La disposición a pagar entre 4.500 y 5.000 pesos, 210 dijeron sí, 175 dijeron no. La disposición al consumo fue alta, 300 dijeron sí y 85 dijeron no. Nos encontramos con edades en el A, 205, o sea, es el mercado prácticamente objetivo para esta investigación, el rango de edades entre 20 y 40 años. Nos encontramos con que hay más mujeres dispuestas a consumir, a la disposición del consumo, bueno, en general a comprar el producto, con una gran diferencia sobre el sexo masculino de 275 mujeres. El ingreso
El ingreso, o sea, la mayoría ganan entre 1.400.000 y 280.000, o sea, es otra característica del mercado objetivo. Y la ocupación que prevalece son los trabajadores con 180 y le siguen los trabajadores independientes. El 50 fueron amas de casa. La representación gráfica de los resultados de la encuesta es como sigue. Cada pregunta se le determinó la frecuencia absoluta y relativa, entonces nos encontramos que con la pregunta 1 ha consumido como alimento sustituto en sus comidas hongos comestibles, shiitake y orellana. La respuesta es que el 66% de la población ha consumido como alimento sustituto de sus comidas hongos comestibles, shiitake y orellana. La segunda pregunta, que correspondió a compra hongos comestibles, shiitake y orellana en grandes superficies, como ejemplo Carulla, el gran 78% de la población objetivo compra hongos comestibles, shiitake y orellana en grandes superficies como Carulla. La pregunta 3, ¿estaría dispuesto a consumir una vez a la semana hongos comestibles, shiitake y orellana? El 77% de la población objetivo está dispuesto a consumirlos una vez a la semana. La pregunta 4, ¿estaría dispuesto a pagar un precio de 5.000 pesos por libra de hongos comestibles, shiitake y orellana en grandes superficies como por ejemplo Carulla? El 55% de la población está dispuesta a pagar un precio de 5.000 por libra en grandes superficies. En la pregunta 5, ¿consumiría al menos 1 kilo de hongos comestibles, shiitake y orellana una vez por semana? El 78% de la población objetiva consumiría al menos 1 kilo de hongos comestibles por semana. En cuanto a la edad, el mayor porcentaje, 53% de la población objetivo que se le aplicó la encuesta, se ubicó en el rango de edad de 20 a 40 años. El sexo, el 71% de la población objetivo fueron de sexo femenino, dispuestos al consumo y dispuestos a la compra. El rango de ingreso, el mayor porcentaje, el 71%, devenga un ingreso mensual entre 1.400.000 y 2.800.000, y el 26% entre 2.800.000 y 5.600.000 al mes, y solo un 3% devenga ingreso igual o mayor que 5.601.000. La ocupación, el 47% de los encuestados es trabajador, se encuentra vinculado mediante contrato de trabajo a una organización y el 40% es independiente. En esta tabulación y análisis, en la fase de tabulación y análisis, la interpretación para un análisis descriptivo soportado en resultados de la encuesta realizada para determinar la preferencia de los hongos comestibles shiitake y orellana como alimento sustituto de los bogotanos que se ubican en los estratos 4, 5 y 6, permitió validar la hipótesis así. El 66% de encuestados está dispuesto a consumir los hongos comestibles. El 78% de los encuestados está dispuesto a comprar los hongos comestibles en grandes superficies como Carulla. El 77% está dispuesta a consumirlos como alimento sustituto en sus comidas al menos una vez por semana. El 55% de los encuestados está dispuesto a pagar 5.000 pesos por libra de hongos comestibles. El 78% expresó que consumiría al menos 1 kilo de hongos comestibles una vez por semana.
El 53% de los encuestados tiene de 20 a 40 años de edad. El 34% entre 42 y 60 años y el 13% de 61 en adelante. El 29% son de sexo masculino y el 71% femenino. El 71% devenga entre 1.400.000 y 2.800.000 pesos. El 26% entre 2.801.000 y 5.600.000 pesos. Y el 3%, 5.601.000 en adelante. El 47% es trabajador, el 40% es independiente y el 13% amas de casa. Bueno, entonces los anteriores resultados de la investigación de mercados que obtuvo esta firma de investigadores le sugirió a la Tata Foods que es viable cultivar y comercializar los hongos comestibles shiitake y orellana porque existe un mercado potencial considerable ubicado en los estratos 4, 5 y 6 de Bogotá que mostró su preferencia a consumirlos. Por último, nos encontramos en la fase de comunicación. Esta fase comprende dos pasos, que es la elaboración del informe, el cual previamente se había entregado en parciales en formato Word, siguiendo los pasos que requiere la investigación de mercado, y la presentación del informe oral y escrito en PowerPoint, incorporando audio a la presentación, tal como se está evidenciando en esta transmisión del informe. Como conclusiones interesantes, encontramos que el estudio de los conceptos sobre investigación de mercado nos brindó la oportunidad de identificar las diferentes etapas de este tipo de estudios y el rigor de su secuencia, garantizando de esta forma la veracidad y la credibilidad de los resultados. Asimismo, comprendimos que cada tipo de investigación de mercados tiene formas específicas de establecer su diseño metodológico, pues no se puede generalizar para una investigación exploratoria y para una investigación concluyente, pues esta última fue la indicada para el proyecto propuesto, el cual se apoyaba en la investigación cuantitativa y por supuesto en la descripción para conocer el comportamiento de la población objetivo, gustos, preferencias, entre otros. Pienso que fue un ejercicio que se siguió con mucha responsabilidad y que nos dejó claridad frente a las fases de la investigación de mercados y respecto a la Tata Foods también le dejó información confiable para su toma de decisiones. Las referencias bibliográficas que soportaron la investigación son datos encontrados en la Alcaldía de Bogotá, los cuales se pueden consultar en el enlace que se aporta, en Educamarketing, la guía para realizar investigación de mercados, la Universidad de Santander, Grupo 10, Planeación de Trabajo de Campo, y por último, el último objetivo consistía en una carta de intención de compra, 3 cartas de intención de compra. Para esta investigación nosotros estamos aportando una del gerente de marketing de Carulla, otra del gerente de Cañaveral y otra que corresponde al gerente de marketing de Olímpica. Muchas gracias.